Singapur como estado libre tiene 57 años. En 1965 obtuvo su independencia de los británicos. ¿Qué hizo que en tan poco tiempo esta isla de pescadores muy pobre para aquel entonces se convirtiera hoy en uno de los 4 países del mundo con mayor ingreso per cápita de Producto Interno Bruto? Veamos. Singapur es un país de 5.6 millones de habitantes, es de los más pequeños. Comparte ese lugar de no tener una capital porque es un estado capital o una capital estado con el Vaticano y con Mónaco. Están los 3 países más pequeños del mundo. Y eso obviamente facilita la redistribución del ingreso. Entre menos gente haya y más ingreso, pues obviamente el ingreso per cápita aumenta. Y es hoy el 4º país con mayor ingreso per cápita en el mundo. Entonces, solo por turismo a Singapur le ingresan 15 millones de turistas. Eso da más o menos unos 16 mil millones de dólares al año, solo por turismo. Y viven en Singapur, o por lo menos pagan impuestos en Singapur, 42 personas que tienen como fortuna más de 1.000 millones de dólares. En Colombia, por ejemplo, esa cifra no pasa de 5 o 6 personas que tengan más de 1.000 millones de dólares. Pero volvamos a Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew pensó que, y perdónenme que aquí voy a ser un poco, digamos, va a ser odiosa la comparación, pero tenía unos pensamientos muy parecidos a Gustavo Petro. Él decía, la educación es el camino hacia el desarrollo del país, y también pensó en la industrialización, porque contrario a Colombia, Singapur es un país sin recursos naturales, pero tienen la industrialización. Les pongo un caso. Aquí no hay petróleo, sin embargo tienen una refinería que refina, perdón la redundancia, 600.000 barriles diarios. Y por eso ustedes van a ver acá, ahí los pongo, un desfile de barcos, pero me atrevería a decir que cientos, no son decenas, porque aquí tengo limitada la visión, de cientos de barcos descargando petróleo para que ellos lo refinen y después lo venden a precio de gasolina. Pero ¿cuál fue la visión de este hombre? Aparte de la educación, la industrialización, él aprovechando una situación geográfica privilegiada, porque está muy cerca de grandes potencias, está en la mitad entre India y China, que son los 2 países más poblados del mundo. Solo entre India y China van a tener ya casi 3.000 millones de habitantes, entonces tenían un mercado gigantesco. Entonces potenció las manufacturas. Y el despegue económico tiene que ver con 4 sectores exclusivamente. El primero, el del turismo, que ya les dije, les deja 16 mil millones de dólares al año. Hay un caso aquí emblemático y es el tema de los casinos. Aquí hay 2 casinos, 2 que le dejan a las arcas del Estado 6 mil millones de dólares. Para que tengan una idea, 2 casinos le dejan a Colombia, le dejan a Singapur todo lo que Colombia gana por carbón. Es más o menos el ingreso anual por la explotación de carbón en Colombia, 6 mil millones de dólares. Y para que tengan una idea de qué tipo de jugadores llegan a este destino, pues más o menos 75 casinos de Las Vegas le dejan a Las Vegas 7.500 millones de dólares. Bueno, pues aquí 2 le dejan 6 mil millones, porque los chinos tienen unos vecinos bastante ricos que les encanta venir a Singapur a jugarse el dinero. Pero para potenciar el turismo han hecho productos, lo que yo decía hace muy poco, a Bogotá le faltan íconos, que la gente quiera ir a tomarse la foto con algo, ¿no? Aquí hay muchos íconos, hay unos rascacielos hermosos, hicieron 1 hectárea, que es hoy patrimonio de la humanidad, refrigerada, un jardín botánico de 1 hectárea totalmente cubierto, aquí lo vemos, donde están las especies de todos los 5 continentes, incluso aquí hay especies colombianas, hay una sección dedicada a Sudamérica. Tienen unos hoteles de lujo impresionantes, el edificio emblemático que pareciera tener un barco en la terraza, que es muy visitado y muy fotografiado. Tienen estadios cubiertos. Construyeron aquí parques iguales a los de Orlando. Aquí hay un parque de Universal. Y lo que no tienen se lo inventan. Por ejemplo, no tenían unas buenas playas y la hicieron. Es esta, miren, se llama Sentosa.
La hicieron en una isla, rellenaron la isla con piedra, con arena, con cemento y le ganaron espacio al mar. Hicieron tremenda isla, tremenda playa, una playa que yo llamo playa perfecta. No tiene una sola piedrita, es solo arena muy blanca. Tiene juegos, tiene una tirolina muy larga, tiene bungee jumping, tiene bares, hoteles. Es una ciudad, digamos, construida para el turismo. Por eso, a pesar de ser tan pequeña, recibe casi 3 turistas por cada habitante. Eso es una media impresionante. Es como si a Colombia le llegaran 150 millones de turistas. Bueno, pues aquí con 5 millones y pico de habitantes le llegan 15 millones de turistas. Y en el tema económico, pues pudieron superar un círculo vicioso en el que estamos nosotros. Y es que ellos pudieron bajar muchísimo los impuestos para atraer inversión extranjera. Porque es un círculo vicioso. Nosotros no podríamos hacer eso ahora porque si bajamos demasiado los impuestos, pues nos desfinanciamos. Mientras que ellos hoy se dan el lujo de ser uno de los países donde menos impuestos pagan las empresas y por supuesto muchas empresas han venido a establecerse acá, muchos bancos. Hay como una libertad de capital y esos bancos obviamente se establecen aquí bajo la premisa de que tienen que pagar muy pocos impuestos. Nosotros podríamos hacer eso, pero aprovechando una bonanza, por ejemplo. En el momento en que entran las bonanzas, que hay dinero de más, nosotros podríamos hacer una agresiva rebaja de impuestos y de condiciones para que vengan las empresas, para que inviertan en Colombia. Antes no. Y aquí se han desaprovechado 2 o 3 bonanzas muy grandes que ha habido. Una fue la bonanza cafetera, otra la bonanza petrolera de 2012, 2013, donde había muchísimos recursos. Ahí habíamos podido hacer algo agresivo en impuestos para atraer inversión extranjera y no se hizo. Pero en estas condiciones de hoy, antes al contrario, vieron que tuvimos que hacer una reforma tributaria para poder financiar una cantidad de gastos del Estado. Este señor Lee Kuan Yew también implementó muchas políticas de vivienda social para, por un lado, pues acabar con el déficit de vivienda, generar bienestar entre su gente y segundo, pues eso era un sistema muy agresivo para generar empleo y generó muchísimo empleo. Pero yendo al tema de la educación, que es el más importante, digamos el que más se resalta a Singapur, porque entre otras cosas recuerdan las pruebas PISA donde nosotros ocupamos el último lugar. Bueno, pues Singapur siempre, o no siempre, varias veces ha ocupado el primer lugar o los primeros lugares. ¿Cómo lo hacen? Miremos. La educación aquí es muy parecida a la nuestra, tiene unos años de preescolar, a los 4 años, a los 6 años ingresan a la primaria aquí dura 6 años, pero aquí viene la primera diferencia. Cuando termina la primaria, al joven, al niño, a la niña, se le hace un examen de estado. Y ese examen le va a decir al Estado, a sus familiares y a esa misma persona qué aptitudes tiene el niño, qué talentos, para qué es más hábil. Y de acuerdo con los resultados de ese examen, va a estudiar un bachillerato acorde con sus habilidades. Aquí acuérdense que metamos en la misma canasta a todo el mundo y si uno está sufriendo por matemáticas, pues se tira los años y no se puede graduar y después tiene que hacer 1000 maromas para ser bachiller. No, si acá el niño no sirve para matemáticas, le orientan el camino hacia otras actividades, puede ser actividades más, carreras más humanísticas, etc. Si es al contrario, le apuestan muchísimo a las matemáticas. Aquí, digamos que la matemática es uno de los epicentros de la educación en el sistema educativo de Singapur, porque obviamente es hoy la carrera que más se demanda en el mundo, un mundo que está entrando en una era de inteligencia artificial, el mundo de la era tecnológica requiere muchos ingenieros y la ingeniería obviamente requieren de matemáticas. Obviamente ya en el bachillerato, pues orientado como está el joven, va a tener una educación muy flexible, es una educación realmente flexible que le permite tomar las materias que quiere, que le gustan, que lo hacen sentirse bien, que lo hacen sentirse útil y que lo hacen sentirse competitivo. Y al terminar el bachillerato, pues ya el joven está muy orientado hacia lo que quiere y no hay ningún secreto, va a ir a la universidad. Muchos se educan por fuera de Singapur, en la universidad, que es un país de ricos,
Dicen que 1 de cada 6 pobladores es rico y tiene de pronto un patrimonio mayor a $1 millón, 1 de cada 6. Pero hay más. Los profesores aquí son muy bien remunerados, muy bien remunerados. Está como entre los 3 países después de Alemania, y se me olvidó ahora el otro, que mejor remuneran a sus maestros. Porque un maestro bien remunerado pues tiene más posibilidades de capacitarse. Pero aquí viene el otro incentivo. Es que el maestro se pone el salario en la medida en que más capacidad tenga. Si el maestro ha estudiado más, obviamente gana más, ahí no hay un secreto, pero aquí se mide. Aquí no solamente traer el cartón y decir certifico una especialización, una maestría, un doctorado, págueme más. No, aquí se mide, aquí hay exámenes constantes para los maestros, y en la medida en que superan esas pruebas también van haciéndose a un mejor salario. Y para los jóvenes también hay pruebas, aparte de la prueba que hay en primaria y la del bachillerato, constantemente, y es una educación basada en la meritocracia, están entregándole al joven su puesto dentro del salón, qué puesto ocupa, y hay una competencia sana, sin dejar de ser un poco odioso y discriminatorio, que de pronto haya personas que no tengan las aptitudes o las habilidades para ganar esos primeros lugares y estén relegados. Pero aquí no han tenido compasión con eso, van para adelante. Los que tienen mejor crecimiento, los que tienen mejor meritocracia, mayor puntaje, van a estar tenidos en cuenta y van a tener muchas más prerrogativas que los demás. Y aquí viene lo más importante de la educación de Singapur, y es el bilingüismo, la competitividad. Todos los habitantes de Singapur hablan inglés, todos, sin excepción, y un 70% habla chino. Entonces imagínate un joven que hable chino y hable inglés, ya tiene las puertas del mundo abiertas de par en par. Las lenguas autóctonas aquí son el chino, el malayo, el tamil, pero aparte de esas lenguas hablan chino y hablan inglés. Pueden trabajar en la parte del mundo que quiera. Aquí vienen y se establecen muchas empresas de China, de Estados Unidos, de Alemania, de Europa, y contratan a cualquier persona porque todas hablan el idioma universal que es hoy el inglés. Es algo muy fácil de entender, que peleo desde hace muchos años para que en Colombia lo entiendan. Mientras nuestros jóvenes no hablen inglés, muy difícil insertarlos en el mundo laboral, en un mundo hoy globalizado, donde pudieran trabajar desde su casa para alguna empresa india, para alguna empresa americana, para alguna empresa de aquí mismo, de Singapur, o para una empresa europea, etc. Sin inglés no se puede. Y ese es un tema que tenemos que tratar y que tenemos que abordar pronto, si no, no vamos a salir del atraso. Eso sencillamente es así. Y otro tema que potenció a Singapur les va a parecer risible, pero es la limpieza. En 1968, si no estoy mal, ya poquitos años después de posesionarse como primer ministro, tuvo una campaña que se llama Mantengamos limpia a Singapur, y la ha mantenido toda la vida, con una obsesión increíble por la limpieza, que tiene 2 consecuencias positivas. La primera, la gente se enferma menos, porque no hay mugre, no hay ratas, no hay moscas. El saneamiento básico es excelente. Y lo segundo, la ciudad se mantiene muy bonita, muy vistosa a los ojos de los turistas, y eso atrae, la limpieza atrae, y es aquí increíble. Incluso leo una anécdota muy diciente, y es que un día convocaron unos voluntarios para ir a limpiar una zona de Singapur, y los voluntarios vinieron, eran 200, vinieron con las manos vacías, las bolsas casi vacías, recogieron 2, 3 cositas, no encontraron mucha basura. No hay basura en Singapur, y hay una obsesión por la limpieza que le hace gastar al Estado, solo a la ciudad, $100 millones al año en pagar limpiadores. Dicen que son como 56,000, genera mucho empleo esto. Tienen que estar limpiando obsesivamente todo, las barandas, los andenes, las carreteras, los jardines. La ciudad toda parece un jardín, es la ciudad más verde que hay en el sureste asiático, y hay gente que cuida eso, y eso obviamente le da a la ciudad un ambiente hermoso de limpieza, de quererse uno quedar ahí, y también de no ensuciarla. Tú sabes que esas imágenes que hemos visto de los japoneses limpiando los estadios cuando terminan los partidos, aquí también sucede. Es una obsesión por la limpieza. Obviamente
todo comienza con educación también. Y aquí la educación ha sido severa, hay que decirlo. Aquí hay muchas prohibiciones. Por ejemplo, aquí no se puede tirar un chicle al piso ni loco. O sea, le pago a cualquier persona que venga a Singapur y me encuentre un chicle pegado en el piso. ¿Se recuerdan hace poco una limpieza en la Plaza de Bolívar que encontraron más de 1,5 millones de chicles pegados en el piso? Acá no se puede. Acá no se puede tirar basura al piso porque tiene una multa altísima. Todo se ha hecho a través de multas y multas, pero ya a fuerza de costumbre la gente lo fue entendiendo y ya hoy no se necesitan las multas. Pero todo se hizo, pero además cumpliéndolas. Y quedan dos temas muy importantes. El primero, la corrupción. Cero corrupción. Durísimos contra los corruptos. Durísimos. Este señor Lee Kuan, que cometió algunos abusos, se le fue la mano, digamos, en autoritarismo, implacable contra la corrupción. Y segundo, implacable contra los narcotraficantes. Aquí hay pena de muerte a los narcotraficantes. Cualquiera, sí, me han contado unas historias lamentables. Aquí han ejecutado gente durísimo, muy fuerte el tema contra los narcotraficantes, contra los traficantes de drogas. O sea que este es un país libre de drogas. Aquí no hay forma de encontrar nada. El quien se atreva, pues sabe que tiene una pena de muerte y eso no tiene atenuantes acá. Y este tema conduce al segundo, que es la seguridad. Yo hace poco le hacía un video también que hice creo que fue en Indonesia, donde me fui a un desierto, kilómetros a la redonda sin ver a nadie, me fui solo a probar que la sensación de seguridad es un atractivo para el turismo. Aquí puede dormir en la calle con un maletinado de dinero en el pecho, nadie se lo va a quitar porque hay cámaras por todo lado. Digamos que la seguridad es una cosa obsesiva, igual que la limpieza, y la gente sabe que puede venir aquí a disfrutar tranquilamente. En el metro vi este cartel, por ejemplo, que castiga el acoso, tocar a una mujer. En el metro lo castiga con 2 años de cárcel, una multa y latigazos. Lo dice claro el cartel. Mientras no alcancemos esa tranquilidad, esa paz, esa sensación de seguridad, no vamos a tener una gran afluencia de turismo. La necesitamos. Cada turista deja casi $1,000 en divisas al país que visita. Es decir, llegamos solamente a los 15 millones de turistas que tiene Singapur, podemos llegar a 15,000 millones de dólares y hacer ahí sí la transición energética tranquila, segura. Hace poco salió, lo dije en el otro video, en la revista Forbes, que Colombia era el tercer país más lindo del mundo. Se los digo hoy, honestamente, despojándome de cualquier patriotismo o patrioterismo. Sí es verdad, Colombia es de los países más lindos del mundo, es increíble. Yo aquí visitando, por ejemplo, la zona histórica de Manila, me doy cuenta que Cartagena es superior, pero 10 veces. El mar nuestro es más lindo que el de Bali, pero 1000 veces. Esos cráteres a donde fui en Probolinggo, por allá por Indonesia, también los tenemos allá en Colombia. De hecho hay uno hoy con una fumarola. Lamentablemente es así, es la naturaleza, y ustedes ven que aquí no ponen casas cerca de los volcanes. Allá sí, no deberían, pero las hay. Entonces el gobierno está evacuando y eso, pero no es culpa del volcán, pero la belleza que genera ese volcán es impresionante. Estuve ahí en el borde, ustedes lo vieron, con la fumarola, con la inminencia de que eso explote en algún momento, pero son momentos que ustedes no se imaginan lo hermosos que son. Bueno, Colombia tiene, aparte de volcanes, tiene nevados, tiene el río Amazonas, tiene 3 cordilleras, tiene 2 océanos, por Dios. Este país nuestro es de un potencial enorme. Nosotros podríamos llegar facilito a las cifras de turismo que tiene México hoy. 44 millones de turistas, le dejan 44,000 millones de dólares solo el turismo a México. Eso es todo lo que vendemos nosotros aquí en exportaciones. Nosotros tenemos exportaciones por ahí por 55,000, 57,000 millones. Casi el turismo nomás de México cubre todo eso. Entonces miren lo que tenemos en las manos, y se necesita la seguridad, la percepción de seguridad, las cifras de seguridad para que la gente venga, porque nuestro país es demasiado hermoso y estoy seguro que podemos tener ese flujo de turistas en 5 o 10 años si hacemos la paz, por favor. Es increíble que
vamos a tener la capacidad de sentarnos nuevamente con estos grupos y convencerlos de que ya es hora de hacer la paz. Ya no podemos tener grupos en la guerrilla de manera eterna, como decía María Alejandra Villamizar en su columna de ayer. Entonces, hagamos la paz, apostémosle, comámonos 2, 3 sapos, lo que toque. Hay que hacer la paz. Si dejamos de matarnos, Colombia va a ser un país muy grande en turismo, muy, muy grande en turismo. Pero aparte del turismo también viene la inversión extranjera. Mucha inversión extranjera no viene por los problemas de seguridad. Miren la cifra de inversión extranjera en Singapur, para que se rían. 66.000 millones de dólares en 2017. 66.000 millones de dólares en inversión extranjera. Pues cómo no va a haber pleno empleo. Aquí hay pleno empleo. Que hay cifras de 1 o 2% de desempleo. Impresionante, impresionante. Además que es un salario mínimo de $2.770. Una cosa increíble. Por algo la esperanza de vida en este país también es de las 3 más altas del mundo, es de 83 años la esperanza de vida en Singapur. Tiene 2 problemas graves Singapur. Uno, la desigualdad. Hay bastante índices de desigualdad. Ustedes saben que Colombia es uno de los países más desiguales de la tierra, es como el 4.º país más desigual. Pero Singapur es el más desigual de todo el sudeste asiático. Sin embargo, obviamente sus índices de desigualdad son muy bajitos comparados con los de Colombia. Tiene un índice Gini de 45,9% y Colombia es de 54,4%, es decir, casi 10 puntos más en el índice Gini. Sin embargo, eso les preocupa mucho porque se va acrecentando esa brecha. Hay mucho trabajador extranjero, depende mucho de la mano de obra extranjera en Singapur y es una mano de obra que no va a ser rica nunca. Porque pues también así como se gana muchísimo dinero aquí, también los gastos, es una de las ciudades más caras del mundo, para vivir, para comer, para dormir, etc. Y el segundo problema, que es mucho más grave, es que también se está envejeciendo, como le pasa a muchas naciones en el mundo, porque los jóvenes tampoco quieren tener hijos aquí. Y el gobierno está haciendo unas campañas súper agresivas, pero súper agresivas, de natalidad, buscando que los jóvenes tengan gobierno con unos incentivos increíbles. Por ejemplo, le están pagando $15.000 casi por cada niño a las personas que se atrevan a tener hijos. Aparte de una cantidad de prerrogativas que va a tener ese niño durante toda su vida, increíbles, para incentivar a las parejas a que tengan hijos. Porque obviamente van perdiendo mano de obra productiva y en la medida en que un país se vuelve menos productivo, porque desaparece la mano de obra joven, pues obviamente también van a empezar a caer otros índices de ingresos. Y ese problema lo tienen que resolver a corto plazo, no solamente Singapur, sino muchos otros, entre ellos nosotros. Le he hablado muchas veces de este tema, de una investigación que hicimos en MIUTL sobre la natalidad en Colombia, de cómo hacia 2050, llegando a 2055, Colombia va a detener el crecimiento de su población y empieza a decrecer, que estamos en un pico de juventud que no se va a repetir y eso va a tener repercusiones también en el sistema pensional, porque acuérdense que los jóvenes de hoy pagan las pensiones a los viejos de hoy y a esos jóvenes de hoy les va a pagar la pensión en 20 o 30 años los jóvenes del mañana, y si no hay jóvenes en el mañana suficientes, va a colapsar el sistema pensional. Son problemas a los que tenemos que empezar a ponerles cuidado. Me queda el tema de movilidad, que es el tema que me ha traído a todas estas grandes ciudades. Pues muy poco que se pudiera, digamos, importar a Colombia, porque aquí sencillamente controlaron la movilidad. Aquí es el único país de este tamaño, de esa ciudad de este tamaño, que yo nunca he visto un trancón. Estuve cerca de 5 días y nunca vi un trancón. No hay trancones. ¿Por qué? Para tener un carro hay que pagar un derecho de $50.000. O sea, $50.000 para tener el derecho a tener un carro. Y lo segundo, creo, me quedaron de averiguar el dato, pero el arancel creo que es del 100%. Es decir, que el carro en el país de origen vale $50.000, aquí vale $100.000, más obviamente todo lo que tiene que ver con el envío y los impuestos y otros impuestos, etc. Entonces es muy difícil, prácticamente que lo que hicieron fue alejar a la gente de la posibilidad de tener un auto, y quienes lo pueden tener solamente son los más ricos. En Colombia no podríamos hacer esto porque mucha gente utiliza el carro para trabajar, es imposible. Pero entonces, a cambio, aquí
y le dieron a la gente un sistema de movilidad muy decente, muy lindo, muy digno. Hay 12 líneas de metro, perdón, 10 y 2 en construcción. 12 líneas de metro en una ciudad de 5 millones de habitantes. Demasiado, o sea, puedes moverte al metro a donde quieras. Ahí sí pueden implementar políticas audaces como la de castigar la compra de carros con impuestos tan altos. Pero en Bogotá no lo podríamos hacer, no hay ni una línea de metro. Los estudios, después de 8 años embolatados, después de que nos dijeron, nos juraron que estaban hechos y que por eso era mejor el tren elevado y que por eso no hacían el subterráneo, que ya tenía estudios, ¿no? ¿Para qué si los del elevado también están? Era mentira, nos mintió Peñalosa, nos mintió Claudia, 8 años después de haber sepultado los estudios del subterráneo, no han sido capaces de hacer los estudios del elevado. Se le pasaron los 4 años a Peñalosa y no pudo, se le pasaron los 4 años a Claudia, que ya los termina dentro de pocos meses y tampoco pudo. Es una vergüenza como una ciudad de 5 millones de habitantes, que era más pobre que Colombia hace 50 años, hoy ya tiene 12 líneas de metro y nosotros no tenemos ni una, por esa mezquindad política estúpida que existe en Colombia, de no haber permitido que el metro subterráneo se hiciera, como se hizo el de Quito, que empezó su proceso al tiempo con el de Bogotá y que ya está rodando por las calles, solamente porque Gustavo Petro no podía ser el autor de ese metro. De pronto le serviría para ser presidente de la República, entonces hundamos ese metro. Lo hundieron y Petro es presidente y no hay metro. Esa es la mezquindad política. Bueno, eso aquí hay que decirlo, aquí los planes de desarrollo se hacen a muchos años hacia adelante y se cumplen. Esto es un restaurante, esto es una ciudad maravillosa, ¿verdad? Por donde uno la mire, hecha para el turismo, hay mucha, muy buena gastronomía. Acá hay 41 restaurantes, escuchen la cifra, con estrellas Michelin, como les dicen. 41 restaurantes, ¿sabes? Tienen todo para seguir creciendo. Y seguramente si pueden superar esos problemas de desigualdad y de baja natalidad, va a seguir siendo un país muy grande. Aquí los dejo, les cuento, estuve en Manila, también les debo el recuento de Manila, que es otra cara de la moneda. Voy a Taiwán y termino esta gira en Tokio, donde voy a reunir con varias autoridades para conocer también la movilidad de la ciudad más maravillosa del mundo, que es Tokio. Hasta luego.